¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vigo a Debate. Hace un par de semanas se celebraba el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y hoy hemos querido traer a esta mesa precisamente el autismo. Queremos saber en qué consiste, queremos saber cómo afecta a los niños, cómo se trata en los colegios, cómo se diagnostica, cómo tenemos que hacer en la sociedad para integrar a estas personas. El autismo sobre la mesa de Vigo a Debate, y para hablar sobre autismo tenemos a dos personas que conocen bien esta dolencia psicológica que afecta al cerebro. Tenemos con nosotros a Hugo San Martín, él es futbolista, juega en el Alondras, pero sobre todo pues, lo hemos conocido en los últimos años por su reacción, por su viralidad en las redes sociales, porque ha decidido contar la vida de su hija, el viaje de Era, así es como arrancó su andadura en Instagram. Hugo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Porque decíamos, Era es tu hija y Era tiene autismo. Y Era es totalmente única y maravillosa y lo sigue siendo toda la vida. Y enseguida hablamos de ella porque también tenemos de la Fundación Menela, que en nuestra ciudad se encarga de tratar, de diagnosticar, de dar ese apoyo, esa ayuda a todas las personas con TEA, con espectro del autismo. Tenemos a Ana Moure, que trabaja en el Servicio de Atención Temprana y Apoyo Integral de esa Fundación Menela. Ana, muy buenas tardes, días, bienvenida. Buenas tardes, sí. Bueno, decíamos, yo creo que tenemos que empezar por el principio y os lo voy a preguntar a los dos. Cuando hablamos de autismo, ¿de qué estamos hablando? A ver, yo como persona que lleva muchos años trabajando con las personas con autismo, pues he visto mucho cambiar lo que es el propio diagnóstico del autismo. Anteriormente hablábamos como de 3 grandes áreas y hoy en día se habla solamente de 2, desde 2013. Y nada, básicamente tiene mucho que ver con las interacciones sociales a todos los niveles, comunicativo, de relación, etcétera. Y por otra parte, pues intereses restringidos, conductas estereotipadas, etc. Entonces, bueno, hay 2 grandes bloques que quizás afectan pues, a la parte social y de juego y a la parte quizás de comunicativa y de intereses. Es un poquito las 2 grandes áreas. Hugo, para ti, ¿qué es el autismo? Para mí es un trastorno que obliga a tener una serie de herramientas que creo que no estamos a día de hoy a la altura ni preparados para tenerlas, y que simplemente necesitan esas herramientas para poder desarrollarse de la mejor manera posible. Yo creo que el autismo es una condición, no me gusta ni llamarle trastorno ni etiqueta, es una condición donde ellos tienen una visión del mundo totalmente diferente a la nuestra y a mí me parece una visión totalmente maravillosa. No los entendemos, estamos empeñados en acercarlos a nuestro mundo, cuando creo que debería ser totalmente lo contrario, y esperemos que con el paso del tiempo pues, podamos ir limando eso. Porque en tu caso, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Cuándo os disteis cuenta de que era diferente, era especial? Pues en el caso de Era fue algo bastante claro porque fue una regresión. A los 14 meses empezó a desaprender, ¿no? Como decimos nosotros, empezó a no hacer nada, estaba tirada en el suelo boca abajo, era un cuerpo totalmente inerte, le cogías el brazo, se lo soltabas y no hacía nada, no te miraba, no respondía por la voz y bueno, ahí pones la voz de alarma. Empiezas a ver en internet, cosa que nunca debes hacer, jamás, en la vida, no debes ver internet, no lo hagáis jamás. Y sí, ahí hay unas pautas sobre el autismo, bueno, y Era pues cumplía todas, ¿no? Vas al pediatra, que te deriva al neuro y te da el diagnóstico. Pero tú nunca has escuchado hablar de autismo. El autismo lo has escuchado como un insulto, como algo que está aislado, siempre negativo, y no sabes lo que es. A mí el diagnóstico no me asusta, ni me pone peor ni mejor, simplemente la desinformación es lo que hace que yo diga, esto va a ser duro, y es duro. Podéis interactuar entre los dos, ¿eh? Ahí lo dejo para que bueno, se genere un poco una mesa que estamos dialogando y poniendo sobre la mesa todo lo que vosotros habéis vivido con el autismo, porque hablaba Hugo de ese momento del diagnóstico. ¿Es neurológico? A ver, es neurológico, pero realmente la etiología de lo del autismo, de dónde procede, quizás de dónde no, de dónde parte, todavía no se ha descubierto. Nosotros estuvimos en investigaciones, bueno, siendo como sujetos de investigación para Ángel Carracedo, que es un genetista de Santiago muy conocido, pero realmente él nos decía que él consideraba que a lo mejor todavía no teníamos la tecnología suficientemente avanzada como para llegar
a ver qué es lo que pasa. Entonces puede haber una causa genética, puede haber pues es una base, bueno, neurológica, eso es cierto que la hay, pero realmente no se sabe exactamente todavía qué lo desarrolla. Entonces, claro, estamos en un punto en el que nosotros estamos trabajando sintomatología sin saber un poco de dónde partimos. De ahí la palabra trastorno que tú decías, es verdad que es una palabra que quizás suena fuerte, ¿no?, de entrada. La idea de trastorno quizás a nivel un poco más médico, psicológico, implica pues, un proceso a lo largo de toda la vida, algo que no se adquiere, nada vírico, nada contagioso, etcétera, y algo quizás que te acompaña siempre, de ahí yo creo que tal, ¿no? Pero es lo que dices tú, se asemeja más a una condición porque quizás es una forma de ser más que... Son una serie de características que conforman diferentes personalidades, de ahí lo del espectro, ¿no? La cantidad de niños totalmente diferentes y con sus características que tenemos. Claro, porque al final lo decías, Hugo, tú en ERA lo viste a los 14 meses. Sí, a los 14 meses. Y hasta ese momento su desarrollo era normal. Sí, era un desarrollo normal. Era, pues, te respondía, te miraba, cada vez que llegabas a casa te abría los brazos y te esperaba, pero fue de una semana para otra. Empezó pues, a girar las ruedas, a darle la vuelta a los muñecos y empezó pues, a tener esa regresión que fue lo que al final nos llevó al diagnóstico. Es que realmente es un poco lo que los papás comentan, lo que comentas tú tal cual. O sea, los papás muchas veces hablan de un desarrollo como más neurotípico, como digamos, ¿no? O sea, sin ningún tipo de alteración. Y muchas familias nos hablan de eso, de un punto en el cual parece como que hay retroceso. Incluso nos hablan de niños que de repente tienen pérdidas de lenguaje, pérdidas de habilidades pues, yo que sé, que habían adquirido, como algo tan sencillo como jugar al escondite. Me comentaba el otro día una mamá, de repente un día dejó de hacerlo. Y bueno, a partir de ahí es lo que dices tú, empiezan a aparecer conductas que sí que a nosotros, a nivel terapeutas, nos llama la atención lo que dices tú, el interés por girar objetos, pues la ausencia de contacto ocular. Ahora, una cosa que me parece interesante, lo que dices tú, es que no tiene nada que ver con el ser cariñoso o no. O sea, el niño con autismo te espera igualmente con los brazos abiertos al llegar a casa y quiere igualmente tus besos, tus abrazos. O sea, sí, creo pero que ahí... ha habido una evolución. Sí. Al principio no quería nada y te lo evitaba. Yo me acuerdo perfectamente cuando voy a visitarla, que estaba con la madre, que está tumbada boca abajo, y yo me tumbo con ella y le miro, o sea, fijamente a los ojos y gira la cabeza. Me pongo de otro lado y vuelve a girar la cabeza. Eso ahora no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Porque hay profesionales que han hecho que esa evolución y ese desarrollo ha sido mucho más sencillo para ella y para todos nosotros. Porque al final es eso, ¿no? No me gusta, por lo que decías antes, soy negacionista del trastorno, de la etiqueta. ¿Por qué soy negacionista? Porque muchos padres, lo primero que me preguntan cuando me hablan por redes sociales es qué porcentaje tiene de discapacidad o qué nivel de autismo tiene. Yo soy totalmente negacionista de eso, ¿no? Ella tiene una condición, como muchos otros niños y niñas, y ya está, no pasa nada, se necesitan herramientas, no la quiero etiquetar, no, pues tú eres más o menos autista. Eso no, es que no nos lleva a nada. No. Y evidentemente lo que decía que a día de hoy pues no hay una causa, pero es que la causa tampoco nos lleva a nada, ¿no? Sé que hay muchos padres que quieren con los arrays tener esa información ya, pero es que no te va a cambiar la vida. No, a ver, evidentemente no te la va a cambiar. La vida es la que tenemos y tenemos que vivirla así y poderle dar esas herramientas para poder desarrollarse mejor. No nos va a cambiar la vida porque el autismo es algo con lo que se nace y con lo que, tristemente, con lo que vas a morir. Yo creo que las etiquetas no llevan a nada, pero quizá lo que sí que ayudan es a primero llegar a nuestros servicios. Me refiero, nosotros, por ejemplo, en Fundación Menela solo recibimos personas que tengan o diagnóstico de autismo o, bueno, en algunos casos hemos recibido diagnósticos, pues, por ejemplo, como el síndrome de Angelman, que, bueno, no hay asociaciones particulares para ellos y tienen sintomatología similar en algunos aspectos, no en todos. Entonces, ¿qué pasa con lo nuestro? Que al final la etiqueta a nosotros realmente nos da igual, que sea autismo, que sea otra cosa. El caso es que te ayuda un poco, yo creo, que a llegar hasta este tipo de servicios. Lo necesitas. Claro, para llegar a ciertos sitios, claro que lo necesitas, evidentemente. Y luego a nivel también, a lo mejor, solicitar apoyos, o sea, siempre temas más burocráticos, ¿no? Solicitar apoyos, justificar ayudas, que no debería ser así, ¿eh? Tampoco es que yo esté a favor, porque realmente habría que atender a las características en general. No, pero estoy de acuerdo, porque el ponerle nombres y tipos y porcentajes, eso lo necesitas, ¿vale? Claro. Que no quiero confundir. Eso lo necesitas para poder llegar a unos ciertos ayudas, tanto económicas como pues, a nivel terapéutico. Las necesitas, sí o sí, para llegar, pues, por ejemplo, pues, atención temprana de seguridad social, etc. Lo necesitas. Pero no quiero que se estime que se base ahí sí, que sea en el día a día, me refiero. Sí, ¿no? sí, porque al final
hablaremos después de la relación de estos niños con el resto de niños, que es lo que tenemos que intentar fomentar, concienciar, porque se lo comentaba antes a Ana, fuera de micrófonos y fuera de este espacio, le preguntaba, ¿hay más autismo ahora o más niños autistas ahora? ¿Se conoce más, se diagnostica más? Porque antes quizá no era tan conocido o no había tanto diagnóstico o no había todos estos medios de los que estamos hablando ahora, no había tanto, ¿no? O no, por lo menos parecía que no había tanto niño autista o tanto TEA o tanto... El doctor Amado, que tengo bastante relación con él, y el otro día me lo dijo en la presentación, yo creo que ha sido una evolución de todo, ha sido una evolución de niños con TEA y ha sido una evolución de que hay más herramientas para poder diagnosticarlos. Pero bueno, yo creo que... No, tal cual, o sea, es lo que yo le comentaba un poco a ella también, pues eso, cuando estábamos charlando antes, y es que yo creo que es una mezcla. A ver, al no conocerse la etiología es muy difícil también, o es muy aventurarse, ¿no?, el decir, pues es esto. Pero sí que es verdad que en general todos los neuropediatras nos hablan mucho de eso, de que parece que hay, es verdad, un crecimiento que no se sabe por qué está sucediendo, pero al mismo tiempo es que todo el mundo está más concienciado. A ver, no al nivel que nosotros nos gustaría o querríamos, ¿no?, porque quizás todavía recibimos muchos diagnósticos erróneos o todavía recibimos niños que llegan muy tarde sin diagnosticar. Pero bueno, en general los coles los vemos más alerta, los médicos y bueno, los pediatras, a los neuro los vemos mucho más alerta. Entonces, claro, al final todo eso, más que los instrumentos de cribado cada vez son más precisos, hace que evidentemente el número está aumentando. El diagnóstico parte de la base, como decía Hugo, al final es el padre, la familia, la que un poco tiene que estar alerta de esas sintomatología que no es normal o que antes no era normal en tu hijo, y después, ¿cómo se abre? ¿Pediatra, neurólogo y demás servicios? ¿Cómo suele ser esa terapia? No es tan sencillo, porque hay muchos padres que a lo mejor son primerizos o no lo son, sí, y muchas familias no lo quieren reconocer. Entonces ya entramos en otro periodo. Sí. Para mí la escuela infantil, los profesionales, es fundamental que puedan dar esa primera voz o esa primera tal para poder ayudar a las familias y desde ahí pues derivar. Yo creo que hay una mala estructuración, sobre todo de base. Para muchas familias, nosotros lo hemos acogido bien, pero hay muchas familias que no lo acogen bien, que no lo entienden y que lo ocultan, y es un problema para los niños y niñas. Pero el paso sería ese, dar la voz de alarma, acudir al pediatra, el pediatra te deriva al neuropediatra y el neuropediatra pues te dice una cosa o la otra y a partir de ahí te sueltan libremente en el mundo, ¿no? Y tira. No te dicen nada, no te dan una guía, simplemente en nuestro caso fuimos al neuropediatra, fue muy rápido, fueron ni 5 minutos. TEA se fue de la sala, lo recuerdo perfectamente, bajó unos papeles y dijo, tomad, aquí tenéis los papeles de discapacidad, vais al asistente social arriba y lo firmáis. Y ya está. No. Y se acabó. Ya no hay más información, no hay más pasos que seguir y sales de allí totalmente perdido. Y para mí es que falta mucha base, muchísimo. Claro, nosotros en nuestro caso sí que es verdad que nos pasa mucho, ¿no? Tenemos un poco todo eso que comentas. Tenemos familias que, bueno, a ver, al final es un proceso de duelo, el diagnóstico es un duelo, y evidentemente, pues como todos los duelos, hay quien avanza rápido por las fases del duelo y llega rápidamente a la aceptación y se ponen ya, ¿no?, un poco manos a la obra, pero hay quien evidentemente se queda atrapado en un punto quizás del duelo más difícil, pues como cualquier otro duelo de la vida, o sea, evidentemente es lo que dices, esto es un palazo, así hablando claro, y evidentemente es un proceso, bueno, que cada uno lleva como buenamente puede. También depende mucho lo que dices tú, de si tienes ya información o asesoramiento desde el principio, o si, lo que dices tú, te sueltan ahí y ya te buscas tú la vida. Nosotros es verdad que recibimos muchas familias que sí, tienen muchas quejas de la manera en la que recibieron el diagnóstico, quizás el poco asesoramiento que tuvieron. Claro, nosotros, desde nuestra visión de nuestro servicio, cuando llegan a nuestros diagnósticos, ¿no?, nosotros tenemos un servicio de diagnóstico, sí que es verdad que no, o sea, no es, toma, un diagnóstico y vete a tu casa, ¿no? Claro, nosotros ahí sí que buscamos asesoramiento, si no es incluso dentro de Menela, porque a veces nos ha pasado, imaginaos un diagnóstico que no es, o sea, me refiero a un niño que no pasa un poco el límite de corte y entonces, pues claro, le tienes que decir, el niño no tiene TEA, pero tiene características. Tratamos siempre de asesorar los otros servicios, de vale, nosotros no lo podríamos atender, pero fíjate, tienes todos estos servicios, no sé, incluso yo hace poquito con una familia de la zona de La Coruña que vino, estaba muy perdida, yo llamé a Autismo Galicia, busqué la manera de ver qué servicios había por su zona, o sea, me parece muy duro, ¿no?, coger y soltar a las familias con esa bomba. Pero pasa, por el seguridad social pasa mucho. Sí, por desgracia sí. Incluso yo creo que hemos tenido suerte,
Y me explico, porque nos han dado un diagnóstico, nos han dado esa etiqueta y nos hemos podido poner manos a la obra rápido, pero hay otras familias que tienen esta suerte, te dicen hay que esperar a los 3 años, ya iremos viendo, entonces te quedas un poco ya ahí sí que estás en el limbo total y perdido, a no ser que llegues a una asociación que te pueda asesorar y que puedas trabajar, porque no hace falta que tenga una etiqueta para empezar a trabajar con un niño. Eso también es muy importante, pues el niño pues, puede tener un retraso madurativo, puede tener muchas cosas y hay que, se puede empezar a trabajar con él, no hace falta tener esa etiqueta. Pero la etiqueta sí que te alivia porque te le pones nombre a algo que no entiendes. Y muchas familias no tienen ese nombre hasta los 3, 5, incluso 7 años, donde ya es muy tarde. Sí. ¿En qué momento, Hugo, decides darle visibilidad? ¿En qué momento te hace el clic y dice, yo esto quiero contarlo? Voy a viajar con mi hija, voy a crear esa página de Instagram de Viaje de Era, voy a hablar con la gente a través de las redes sociales, que me escuchen, que gente que está en mi lugar, que tienen pues, casos parecidos, pueda sentirse arropado y ver una ayuda de cómo esto hay que enfocarlo. ¿En qué momento te hace el clic y dices, pues, yo quiero...? Un padre contando la historia de su hija, entonces eso es lo más maravilloso que existe, pero quería hacer algo diferente y tenía muy claro que quería ser en torno a mi hija. Y fue un poco pues improvisado, la verdad, pero me acuerdo perfectamente que grabé 2 vídeos, lo mandé a mi grupo de mis mejores amigos y me dijeron, sube este. Y fue una locura, o sea, fue una auténtica locura, lo compartieron centenares de personas, pues claro, yo creo que también se pone el foco de que en ese momento pues, estaba jugando en la S de Compostela, era futbolista un poco más profesional y se puso más foco aún, ¿no? Y todos los medios de comunicación, pero bueno, cuentas la historia, se viraliza y ayudas a familias y entonces pues eso es lo que realmente pues, a mí me llena, pero para mí es un segundo plano, para mí lo principal es que conozcan a mi hija, que la acepten por la vida y que pueda tener las mayores herramientas posibles para poder desarrollarse. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Y luego si ayudas a familias, que ha ayudado, creo que ha ayudado a muchas, pues eso también es de agradecer. Tiene libro ahora, incluso. Sí, tengo libro. Lo vi. Todo eso ha desencadenado en la presentación de un primer libro sobre el autismo, libro que sigue ayudando a otras personas. Sí, mi primer libro de autismo, mi segundo libro, pero es mi primer libro de autismo, sí. Y creo que me ha quedado muy corto, se me ha quedado muy corto. Es un libro que cronológicamente cuenta las fases del padre-madre TEA desde que te dan el diagnóstico. Es muy sencillo, aparte es un libro muy sencillo de leer, donde yo creo que el libro ha ganado mucho valor porque al acabar cada capítulo habla un profesional o alguien de una asociación o de una clínica, alguien con peso en el autismo habla y eso le ha dado más peso al libro. Hace poco unas chicas PT y psicólogas dijeron que eran los 10 mejores libros sobre el TEA. Eso es muy fuerte. Hay muchos libros buenos sobre el TEA, muchísimos. Y eso para mí es un orgullo. Y al final es un libro sencillo de leer, muy sencillo, y eso ha ayudado mucho. ¿Qué te llevó a escribirlo? Pues estaba haciendo posts en Instagram, pero esta vez en vez de ser más visual fue escrito y un profesor y entrenador y terapeuta, psicólogo de Asturias, Carlos Junco, que no sé si lo conoces, me dijo, esto es muy bueno, ¿esto por qué no lo pones en un libro y hacemos algo? Y dije, bueno, pues venga, pues lo escribimos en 2 meses y así surgió. ¿En 2 meses? En 2 meses, me puse a escribir y en 2 meses lo saqué y... Vuelvo a insistir, Paula, es un libro muy sencillo de leer porque lo cuento desde la visión de padre. No es ni muy técnico, ni palabras muy técnicas, pero son los pasos cronológicos un poco para llegar, después de ese luto, llegar a tener pues, un funcionamiento regular diario, que yo creo que es muy importante. Enseguida vamos con eso, porque Ana, al final, lo está diciendo Hugo, tienes un hijo con TEA, con autismo, en cualquier grado, sin etiquetas, un niño diferente, especial, que necesita adaptarse al mundo, que necesita viajar acompañado. Él es el centro de todo, pero después están los padres claro. y la gente que lo rodea. Sí. ¿Cómo se les puede ayudar a ellos? Porque lo decías, es un duelo, es un shock, lo que os pasa y en el momento en el que os lo dicen, clarifica todo, pero no deja de ser un impacto, pues un cambio total en vuestra vida. Yo creo que es justamente eso, un proceso de acompañamiento. Creo que la función del terapeuta tiene que ser, bueno, del terapeuta, de los profesores, de todo lo que rodea, ¿no?, el tema del TEA,
Yo creo que tiene que ser precisamente eso, el acompañamiento por una parte a las familias, porque las familias al final es realmente donde esos niños se van a desenvolver. Es lo mismo que nos pasa con los coles. Yo, por ejemplo, ahora que te comentaba, estoy dando formaciones a coles y cada vez son más coles de esta zona los cuales están solicitando formación en TEA. Y creo que es importante, porque al final, ¿dónde pasa más tiempo el niño? A partir de ciertas edades, porque de chiquitines no, pero luego es cole y familia. Entonces, realmente no puede recaer el peso en lo que el niño hace en la terapia. La terapia realmente está pensada en el niño y al mismo tiempo el terapeuta tiene que estar constantemente dando herramientas a las familias para su día a día. Y acompañarlas un poco en ese proceso, en ese duelo, pues en esas dudas, porque claro, es que nunca deja de haber dudas. Creo que cada etapa del desarrollo del niño tiene sus dudas. Entonces creo que es importante que nosotros estemos ahí, pues eso, para ser un poco también el soporte y dar herramientas para que ellos cuando se vayan a casa no se sientan perdidos, que creo que es lo más importante al final. Totalmente de acuerdo, es que lo ha descrito perfectamente. En un niño TEA hay una burbuja y una cadena de trabajo, de desarrollo detrás, donde entran muchos factores, padres, familias, amigos cercanos, terapeutas, psicólogos, profesorado, entra mucho. Y todos tenemos que estar en la misma onda. Cuando hay un eslabón de esa cadena que no está en la misma onda, es un eslabón que sobra y que no puedes perder tiempo en intentar enderezarlo. Habrá que buscar otras soluciones o habrá que buscar otro profesor, terapeuta, lo que sea, ¿no? O algo incluso, también sé, hablando de antes de familias, que insisto mucho en las familias porque es muy importante, de familiares cercanos que no aceptan el diagnóstico tampoco. Pueden ser padres que lo acepten, pero a lo mejor abuelos, abuelas que están, pues, son de otra época, pues no lo acepten. No, esto es una tontería del niño, o esto es pasajero, puede ser también. Entonces, toda la gente que reste no puede estar, porque esto es un proceso de día a día de acompañamiento y de herramientas y de microobjetivos donde tienes que cumplirlos. Y si no vais todos de la mano, ya mal, empieza mal. Hay que ir todos juntos. La calidad de vida de un niño con TEA depende de la capacidad económica que tenga la familia, en algún sentido. Quiero decir, puede ser mejor o peor, porque entiendo que hay muchas terapias, hay muchos tratamientos, hay psicólogos. ¿Todo eso lo financia la Seguridad Social? ¿No? No. Se dice que hay un autismo de ricos y otro de pobres. Se dice tristemente. Nosotros tenemos la suerte de tener todo por la Seguridad Social, pero no es suficiente. Al final tenemos, creo que es una hora de atención temprana, una hora de logopeda y tenemos psicólogo cada 3 semanas. Nosotros tenemos una suerte como un mundo, pero lo que te estoy diciendo no es normal. Y hablo una hora de semana, una hora a la semana, que es ridículo. No, están otras terapias privadas donde hay que pagarlas, psicólogos, musicoterapia, todo lo que quieras hacer es pagando. Y evidentemente la dependencia pues te puede ayudar un poco, pero no cubre todo eso, que no lo cubre. Por eso hacía la pregunta, porque al final son muchas terapias que mejoran la calidad de un niño que no todas las familias pueden afrontar. Es lo que dice, las ayudas, a ver, existen ayudas, pero hoy en día son insuficientes. Las ayudas que hay pues son principalmente de dependencia y del Ministerio de Educación y Cultura, que además ahora este año ha añadido esa de los 400 euros, ¿no?, a mayores. Pero bueno, es verdad que las del MEC están quizás reguladas para aquellos niños que están en la educación formal, en el sentido de que pues, sea una primaria, secundaria, FPs, cosas así, ¿no? Una vez que se salen a lo mejor de ese circuito y están, pues yo que sé, en un curso de una academia o tal, pues yo que sé, de cualquier cosa, de formación en informática, ahí ya, por ejemplo, ya no lo cubre. Y luego está la de dependencia, ¿no?, que tienes tanto dependencia para servicios como para cuidados un poco en el entorno, ¿no? Tiene mucho que ver con la renta de las familias y tal, la adjudicación de esas ayudas, pero es lo que dice él. Incluso, aunque te adjudiquen el máximo, ¿no?, nosotros tenemos cada año que solicitarlas y, bueno, hay que justificarlas también. La ayuda total que te pueden dar realmente a las familias no les cubre un año entero. Y es lo que dices tú, además, esto teniendo en cuenta que te den la máxima cuantía. Si ya empezamos a quitar por un lado o por el otro, pues por los motivos que sean, muchas veces te encuentras con que llega junio y las familias te están ya diciendo que no tienen dinero para afrontar una terapia a la semana para el resto del curso o para el curso siguiente hasta que vuelva a entrar la ayuda de educación, por ejemplo. Entonces sí que notamos eso, que las familias es verdad que se ven muchas veces muy ahogadas. Y lo que son los servicios públicos, yo no sé allá, aquí en Vigo sí que es verdad, está San Rafael, están centros de atención temprana y tal públicos, pero
lo mismo, pues como la psicología en general, ¿no? En este caso, que la Seguridad Social realmente la cubre de aquella manera. Hay muy poquitas plazas, es difícil acceder. Lista de espera enorme. Listas de espera muy grandes y terapias chiquititas. A veces San Rafael son terapias de muy poquito tiempo. 30 entonces, minutos. bueno, sí, 30 minutos. Entonces, claro, es complicado. Y se supone que todo esto ha evolucionado a mejor. Se No lo supone... sé. Yo llevo con esto, va a hacer 5, 3 años, 4 años y no, la evolución no la veo. Yo lo que puedo ver quizás es este año en particular que van a empezar a funcionar estas ayudas a mayores de los 400 euros, ¿no? Bueno, que quizás un alivio a mayores, pero vamos, 400 euros da para te cubre nada. medio, un cuarto, te cubre un mes, Sí, o te ayuda sí. un mes. Claro, luego dentro de los centros educativos sí que es verdad que luego hay otros servicios, ¿no? Otras ayudas pues, de material escolar para aquellos niños que tienen una discapacidad pues, un grado muy alto y que necesitan materiales muy adaptados y tal, pero todo cogido muy con pinzas. O sea, al final realmente nunca es suficiente para lo que cualquier niño con discapacidad del tipo que sea necesita, requiere. Enseguida vamos a ir con la parte educativa de los centros, cómo debe ser esa atención en los colegios, si hay suficiente apoyo para los niños con TEA. Te pregunto antes de irnos a la publicidad, Hugo, ¿en qué momento está el viaje de ERA? ¿En qué momento estáis con ERA? Pues yo creo que estamos en un momento muy bueno a nivel, vamos a llamarlo social, porque ERA es divina y ERA aparte es una fenómena, aparte tiene esa cuerda que dices, pues, tiene algo ahí, tiene esa luz y tiene eso, que ella es una jetas y eso es maravilloso, ¿no? Y a nivel terapias, pues yo creo que hemos encontrado a las personas adecuadas para que la acompañen, y eso es muy importante, ¿no? Porque al final, pues, alguien puede ser muy buen terapeuta, puede ser muy buen mecánico, pues que si no es capaz de dar con esa tecla, de salir en el coche, en el niño, lo que sea, no va. Si no va, no va. Tienen que tener ese feeling. Y a nivel educacional, a nivel educativo, pues estamos en el periodo de pedir esa combinada, a ver si nos la conceden o no, porque el colegio no es capaz de desarrollarla en ciertas áreas, pero eso es un tema ya muy amplio, donde sí. Hay mucho, ellos opinan una cosa, tú opinas otra, pero decía ella antes que en el colegio están muchas horas. Claro, sí. Y yo creo que es el siguiente bloque que nos queda para después de la publicidad, así que vamos a hacer un mínimo alto en el camino, no se muevan, que enseguida estamos de vuelta.